Confesión de Fe de Londres de 1689, que estamos considerando ya hace unos pocos domingos. Vamos apenas por el principio. Habíamos dicho que íbamos a estar andando por esta confesión durante unos cuantos meses. Hemos pedido al Señor que nos ayude a que podamos ir avanzando domingo tras domingo y que esto sea de beneficio para nosotros, considerar estas grandes verdades que encontramos en esta confesión que hemos abrazado como nuestra confesión, la confesión de esta iglesia, y en donde nosotros tenemos como guía para nuestra vida de piedad y santidad. Y conocimiento, claro que sí. Hemos estado mirando el pasado domingo, considerando acerca de la persona de Dios, y hemos estado considerando algunos atributos de Dios. En la confesión, puedes abrir tu himnario allí en la hoja 245. Podemos seguir un poco juntos la lectura acerca de lo que hemos estado considerando. Hemos estado mirando acerca de la persona de Dios, su singularidad, hablando acerca de cómo Dios es un único Dios, es un Dios viviente, es un Dios verdadero. También consideramos la autosuficiencia y la independencia de Dios también, como Él es infinito en su ser y en todas sus perfecciones. Él es incomprensible en cuanto a su espiritualidad. Él es incomprensible y en cuanto a su espiritualidad hemos considerado acerca de su pureza. Él es purísimo, Él es sin cuerpo, Él es inmortal. Él mora en luz inaccesible, Él es un Dios infinito, eterno, inmutable, inmenso, Él es omnipotente, Él es todopoderoso, sabio, omnisciente, libre, absoluto. Todo esto lo hemos estado mirando, no sabemos cómo, porque acá podemos ver cuántos atributos de Dios, acerca de la persona de Dios, lo hemos estado considerando de una manera por encima, para poder seguir lo que la confesión de fe declara. Hemos considerado también en cuanto a su amor, Él es un Dios benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad. Hemos estado mirando todo esto acerca un poco de la persona de Dios. Y como no nos dio el tiempo, nosotros dejamos por fuera el segundo párrafo que nos habla acerca de la relación que Dios tiene con las criaturas. Sí, como este Dios se relaciona con sus criaturas. Y el tercer punto, el tema de la Trinidad. Vamos a repasar o mirar así de una forma rápida de qué manera es la que Dios se relaciona con sus criaturas según lo que vemos en la confesión de fe. Las relaciones con respecto a sus criaturas es el segundo párrafo. En este segundo párrafo nosotros vamos a encontrar que Dios nos creó, no porque Dios necesitara crear el universo, no porque Dios necesitara de algo sobre Él, ni tampoco creó al hombre porque Él necesitara del hombre de alguna manera, o de la compañía del hombre, pudiéramos decirlo así. Antes bien, pudo no haber creado nada y seguir como estaba desde la eternidad. Y aún así, Él seguiría siendo Dios, seguiría siendo perfecto en todos estos atributos que nosotros hemos visto con respecto a Él. De manera que al tratar las relaciones del Creador y la criatura, en este párrafo lo hace bajo 5 encabezados, que vamos a revisarlo de manera rápida. En Juan capítulo 5, versículo 26, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí habla de su independencia y autosuficiencia de sus criaturas. Dios no necesita nada para que Él sea en sí mismo alguna cosa, sino que Él es autosuficiente en sí mismo. Esto también lo vemos en Hechos 7, versículo 2, versículo 17, y el capítulo 24 y el 25 podemos considerar también a Dios en su independencia, en su autosuficiencia. La confesión dice: Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, toda gloria, bondad y bienaventuranza. Es suficiente en todo en sí mismo y respecto de sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas.
En segundo lugar, nos muestra también este párrafo el soberano dominio que Él tiene sobre toda la creación. Toda la creación. En 1 Timoteo capítulo 6, 14 y 15 dice, Pablo exhortando a Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él es soberano, Él tiene el dominio sobre todas las criaturas, sobre toda su creación. En Daniel capítulo 4, versículo 25, habla acerca de esa sentencia que vino sobre el rey Nabucodonosor por no reconocer al Dios Altísimo. Y dice así, esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Esto es lo que tenía que reconocer este rey en su soberbia ante el Rey Altísimo. Y en unos versículos más adelante, en el 44 y el 35, Nabucodonosor, después de su humillación, él cae en la cordura diciendo, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Al final de cuentas, Nabucodonosor vino a reconocer este atributo del Altísimo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, los 24 ancianos, cuando se postran ante Cristo, declaran, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y son creadas. El Salmo 36:6 también hace referencia a la soberanía de Dios, así como también todo el Salmo 104. La confesión dice, Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. El Altísimo es el que tiene el dominio sobre el reino de los hombres. En tercer lugar, habla acerca de que el absoluto conocimiento que Él tiene de ellas. Dios no solamente reina, no solamente es soberano, sino Él tiene absolutamente todo el conocimiento de toda su creación. Él lo conoce todo, dice Romanos 11, 33, 34, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Salmo 147, Job 38, 39, capítulo 40 también habla acerca de este conocimiento que tiene Dios. Y la confesión dice, todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista y su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura. De modo que por Él no hay ninguna cosa contingente, esto es, que algo pueda o no pueda ser que Dios no sepa, no conozca o no controle. Y tampoco hay ninguna cosa que sea dudosa ante los ojos de Él. El punto número 4, su manifiesta santidad sobre todas ellas. Recuerda que estamos hablando acerca de la relación que Dios tiene con sus criaturas. Su manifiesta santidad sobre las criaturas. Dice la confesión, es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras. Y el Salmo 145, 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y Él también es santísimo en todos sus mandatos y en todos sus consejos. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y el quinto y último punto, el derecho que Dios reclama de sus criaturas. Isaías 48:13 declara el profeta al pueblo lo siguiente, a Jehová de los ejércitos,
a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y la declaración dice, siendo Él el creador de los hombres y los ángeles, estos le deben a Él toda adoración, todo servicio y toda obediencia y cualquier cosa que Él pudiera demandar de las criaturas. El Salmo 114 habla y abunda con respecto a esto. Vamos ahora a emplear todo el tiempo que nos queda en el tercer párrafo que habla acerca de la Santa Trinidad. La Santa Trinidad. Dios quiera que nosotros podamos comprender un poco más acerca de esta doctrina. En este párrafo nosotros podemos ver cómo Dios en su voluntad ha querido que los escogidos de Dios le conozcan a Él. Le conozcan a Él. Y dentro de este conocimiento, que nosotros conozcamos que Él es un Dios trino. Dios quiere que sepamos, que conozcamos que Él es un Dios trino. Y este párrafo tiene las siguientes afirmaciones sobre esta doctrina. Primero, habla acerca de la afirmación de esta doctrina. En Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y Él vio al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, venía sobre Él. Y el versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos, ahí está esa manifestación. En este versículo, ya más adelante vamos a seguir mirando más, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya estaba Cristo bautizándose, el Espíritu de Dios desciende sobre Él y se escucha la voz de una tercera persona desde el cielo, que es el Padre. La divinidad se compone de tres personas, Dios Padre, Dios Hijo o Verbo, y Dios el Espíritu Santo. Son una en sustancia, poder y eternidad, y cada uno es eternamente Dios, pero a la vez Dios es uno indivisible en tres personas. En segundo lugar, la explicación de la doctrina. Esto lo estamos viendo en resumen de lo que nos dice la confesión de fe. La explicación de la doctrina, y hay muchos versículos que podemos encontrar en la Biblia que nos da luz para que nos explique acerca de esta doctrina. En Proverbios capítulo 8, en Juan capítulo 1, del 1 al 3, en 3:16, en el 10, en el 16 capítulos, Hebreos capítulo 1, primera de Juan capítulo 14, y etc. El Padre no es de nadie, ni es engendrado ni procedente de nadie, dice la confesión. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Estas tres personas divinas, siendo un solo Dios, eterno, indivisible en su naturaleza y ser, son distinguidos en las Escrituras por sus relaciones personales dentro de la divinidad y por la variedad de las obras que efectúa cada una de ellas. Tercer punto. La importancia o relevancia de esta doctrina. Hemos considerado, hermanos, la afirmación de esta doctrina. Vamos a ver muchos versículos y pasajes que afirman que realmente Dios es un Dios trino. En segundo lugar, la explicación de la doctrina. Podemos ver en muchos pasajes cómo explica claramente que esto es así. Y en tercer lugar, la importancia o relevancia de esta doctrina. Su unidad triple, es decir, la Trinidad, es la base esencial de nuestra comunión con Dios y del consuelo que nosotros recibimos de nuestra confianza en Él. Es lo que nos dice la confesión de fe. Muchos dirían que el más vital e importante aspecto de las elevadas doctrinas de Dios es la doctrina de la bendita Santísima Trinidad. Muchos dirían que esta es la doctrina más importante que el creyente debe considerar. Es incuestionable que es la doctrina bíblica más misteriosa y más difícil de comprender de todas las doctrinas. No hay una doctrina que nos muestre de una forma más clara nuestra absoluta dependencia de la revelación que tenemos de las Escrituras. Somos conscientes que nosotros dependemos de la palabra de Dios, de la revelación de Dios para conocer a Dios. Y esta doctrina nos enfatiza más que cualquiera que esto es así, evidentemente. Que necesitamos de la revelación de Dios porque no podríamos conocer nada acerca de Dios. Es una doctrina que viene directamente de la Biblia y de ningún otro lugar. Ningún ser humano habría pensado
en la doctrina de la Trinidad por sí mismo, si Dios no la revela. Ninguno podríamos conocer a Dios como un Dios trino si Dios no lo revela en su palabra. Es una doctrina que viene directamente de la Biblia y de ningún otro sitio. Los hombres y las mujeres han pensado en Dios, sí. Los hombres piensan en Dios, en un Dios. Los hombres tienen dioses, otros dioses, muchos dioses, sí, pero ninguno ha pensado nunca en la Trinidad por sí mismo. No cabe duda que la doctrina de la Trinidad es la más distintiva de la fe cristiana. Sin embargo, hermanos, es la doctrina que menos escuchamos desde los púlpitos. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué hemos recalcado tan poco acerca de la doctrina de la Trinidad? Y no cabe duda que la causa es la dificultad. No cabe duda que la causa es este misterio que todavía el hombre no termina o no da por entender lo que significa la Trinidad. Pero eso no debería ser una excusa para nosotros. No debería ser una excusa en escudriñar y en buscar la ayuda del Espíritu para poder comprender más y más en los relatos y en los testimonios que tenemos en la Biblia acerca de esta doctrina. Porque toda doctrina que encontramos en las Escrituras, nosotros debemos considerarla como proveniente de Dios. Y entonces debemos estudiarla y debemos considerarla. La doctrina de la Trinidad es lo más sorprendente y asombroso que Dios ha complacido revelar en lo concerniente a sí mismo. Es lo más grandioso, es lo más sorprendente y asombroso, pero no terminamos de entender, no podemos terminar de entender esta doctrina. ¿Cómo entonces enfocamos esta doctrina? Bueno, primero debemos admitir que nosotros estamos ante un misterio que nos es revelado por la Biblia, como hemos dicho. No podemos esperar entenderlo, no podemos esperar asirla con nuestras mentes, se nos escapa entender esto totalmente. Y simplemente nosotros debemos mirarlo con asombro, con temor reverente, con adoración y con admiración cuando podemos quizás entender algo acerca de esta doctrina. Si nosotros consideramos lo que la palabra nos dice acerca de esta doctrina, lo que la Biblia misma tiene que decirnos, al examinarla de principio a fin, no encontraremos que se haga una sola afirmación en la Biblia acerca de esta doctrina. No vamos a encontrar esa palabra Trinidad en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia encontrarás una afirmación de que Dios sea tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero implícitamente la doctrina de la Trinidad, como a continuación nosotros veremos, se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Pero digamos algunas cosas antes de empezar a considerarla. La doctrina de la Trinidad no significa que hay tres dioses. No significa que hay tres dioses, el llamado triteísmo. No significa eso. Tenemos que hacer esta declaración negativa porque los unitarios, aquellos que tienen una religión donde ellos declaran que hay un solo Dios, sí, ¿verdad? Los unitarios siempre están dispuestos a culpar a los creyentes de creer en tres dioses. Ellos dicen, vosotros nos llaman unitarios, nosotros os llamamos a ustedes triteístas, con vuestra doctrina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en realidad estáis hablando de tres dioses. A veces hasta se ha pensado que el cristianismo enseña la noción absurda de que 1 más 1 más 1 es 1. Resultado claro que esta es una ecuación totalmente falsa. El término Trinidad escribe una relación con un Dios que es tres personas y no una relación entre tres dioses. Hermanos, nosotros vamos a necesitar que tengamos nuestra atención plena en las cosas que vamos a escuchar acerca de esta doctrina. Hemos dicho que nosotros no vamos a poder entenderla, pero sí vamos a poder sacar alguna claridad acerca de ella. Así que pongamos atención porque no es fácil estar o tratar de comprender una doctrina como esta. Nosotros rechazamos el triteísmo completamente. No creemos que Dios está conformado por tres dioses. No, a lo largo del Antiguo Testamento se recalca concretamente que solo existe un Dios, solo existe un único Dios y un verdadero Dios. Nosotros podemos leer en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese era el mensaje que se repetía constantemente a los hijos de Israel y era absolutamente esencial porque los hijos de Israel era la única nación en todo el mundo a la que esta información y este conocimiento había sido revelado. Solamente la nación de Israel tenía esta revelación de este conocimiento de que Dios
era un solo Dios, de que había un solo Dios. Estaban rodeados de naciones que creían en una variedad de dioses, de muchos dioses. El problema es en el tiempo del Antiguo Testamento era el politeísmo. Poli significa muchos y teos significa Dios, basado en la existencia de varios seres divinos, de varios dioses en el cual ellos adoraban. La gente creía en diferentes dioses. Un Dios para una cosa, un Dios para otra cosa diferente, un Dios para la paz, un Dios para la guerra, un Dios para la lluvia. Allí teníamos a Baal, a Acera, a Júpiter, a Marte, a Mercurio, todos estos distintos dioses para necesidades distintas. Según una necesidad, un Dios para suplir esa necesidad. Pero el judío decía, no, yo creo en un solo Dios y este Dios único suple todas mis necesidades. Esa era la declaración del judío. Y por encima de todo esto, los hijos de Israel recibieron el llamado de proclamar la unidad de Dios y el hecho de que únicamente existe un solo Dios. Dios les mandaba a ellos que ellos proclamaran esto a las naciones, que hay un solo Dios. ¿Qué le dijo Pablo a los de Atenas al ver la cantidad de dioses que tenían en todo asunto? En Hechos capítulo 17 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ellos tenían un llamado de Dios de anunciar a este único Dios a todas las naciones. Y luego les pasa a hablar Pablo acerca de este Dios. Luego vemos que ellos rechazan a este Dios cuando él empieza a hablar de la Trinidad, empieza a hablar acerca de la encarnación de Cristo y acerca de que él resucitó de entre los muertos. Ellos lo rechazan totalmente. Los hijos de Israel recibieron el llamado de proclamar la unidad de Dios y el hecho de que únicamente existe un solo Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en efecto, dijo lo mismo cuando él declaró las palabras: yo y el Padre uno somos. Uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. Uno, dijo él, no dos. Yo y el Padre, uno somos. Luego vemos en Santiago, también se refiere a esto cuando él dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Bien haces. Así que nosotros entendemos que en las Escrituras, nosotros no creemos en tres dioses, sino en un solo Dios. En un solo Dios. Pero cualquiera podría decir: pero este es un problema del pasado. Esto es un problema de allá del pasado. Esto se ve solamente en el Antiguo Testamento. Pero no, hermanos, este sigue siendo el mismo problema del hombre hoy en día también. El mismo problema. Y miren, yo busqué unos datos acerca de las diversas religiones que nosotros conocemos y que son vigentes en el día de hoy. Por ejemplo, el hinduismo. Existen miles de dioses, cada uno con sus propias características. Los hindúes eligen a los dioses que prefieren adorar por lo general y ellos creen que todas las deidades son aspectos distintos de la misma realidad suprema e inmutable. El Brahman es el Dios que ellos creen que es el Dios de la creación, el Dios que creó todas las cosas, el creador del universo. Pero hay 20 principales, 20 dioses más principales al cuales ellos adoran. Y fíjense que cada uno está para una cosa específicamente. Shiva es el Dios hindú de la destrucción. Rama, Dios hindú que simboliza al hombre ejemplar. Krishna, Dios hindú morador de corazones. Devi, corazón de las diosas hindúes. No voy a nombrar los dioses. Dice que la diosa hindú de la fortuna, la diosa hindú de la inteligencia, de la fuerza y la perseverancia, del saber. Hay un Dios que es destructor del ego y el mal. Hay un Dios que da la victoria del bien sobre el mal. Hay un Dios que simboliza el amor fraternal. Un Dios de la guerra, un Dios de la mercancía, un Dios del fuego, un Dios de la personificación del río Ganges, que es un río allí que ellos lo adoran también. Está el Dios de la lluvia, el Dios de la luna, el Dios del sol. Hay un Dios para toda clase de necesidad hoy en día en esa nación. La variedad de dioses hindúes es tan amplia que ha permitido arrojar el estimado de unos 330 millones de deidades distintas a lo largo de toda su existencia. 330 millones de deidades se han tenido en cuenta en toda
la historia de estos países, las cuales tienen la particularidad de poder cambiar de sexo con el paso de los siglos y de dejar grandes mensajes que toman como principio las virtudes y la ética moral para el hombre. Por otro lado están los budistas, tienen unos 10 dioses actuales, reconocidos y adorados, 10 dioses. En China se veneran a 3 dioses mayores y principales y otros 8 dioses inmortales que están debajo de esos primeros 3 dioses. China es un país con múltiples religiones y más de 100 millones de creyentes. En el país se profesan el budismo, el islamismo, el catolicismo y el cristianismo. Y además está el taoísmo propio de China, así como el chamanismo, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la región Dongba, sin mencionar los dioses africanos, sin mencionar los dioses egipcios, sin mencionar los dioses amazónicos. Hoy en día esto sigue siendo una realidad en todo el mundo. Gente politeísta, que tiene muchos dioses. El politeísmo sigue siendo un gran problema en nuestros días. En el mundo sigue con la gran necesidad de saber y creer que existe solamente un Dios. El mundo sigue, hermanos, con esta necesidad de un Dios que es creador, de un Dios creador del cielo y de la tierra, y que este Dios tiene independencia, como hemos visto, que este Dios es autosuficiente de sus criaturas. Él tiene el soberano dominio sobre toda su creación. Él tiene el absoluto conocimiento de toda ella. Esto es algo que estoy repitiendo lo que hemos visto hace un momento. Él es totalmente separado de toda su creación y Él tiene como derecho, como Dios, de reclamar de sus criaturas todas las cosas. Y ante este Dios tendremos que dar cuentas todos los seres humanos un día. Cuán importante fue y es el mensaje que Pablo dio a los atenienses, buscando depender de tantos dioses falsos, cuando él dijo lo siguiente. Miren cómo toma esto sentido ahora, porque podemos leer este pasaje y decir, sí, allí estaban todos estos atenienses con todos estos ídolos, pero este mensaje necesita ser proclamado hoy en día también, porque hoy el mundo sigue siendo politeísta. Él dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia de todos los hombres, del pasado y del presente, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de su idolatría. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un único Dios, único y verdadero. Un único Dios. Pero en segundo lugar, si bien Dios en su naturaleza más íntima, en esencia, es un solo Dios, sin embargo Él existe también como 3 personas. Y aquí viene lo complicado. Aquí es donde también los unitarios tropiezan al llamarnos politeístas, porque ellos dicen, ¿estás diciendo que hay 3 personas distintas en esencia? Si es así, entonces debe haber 3 dioses en esa Trinidad. A lo que nosotros debemos volver a responder, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El problema es que se debe a la deficiencia del lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros debemos hablar de personas, nosotros tenemos que hablar de personas. Y cuando nosotros hablamos de personas, no somos capaces de pensar en una categoría mayor que las de las personas. Es como que Dios nos habla por medio de un lenguaje para que nosotros podamos medio entender lo que Él nos quiere decir con respecto a su relación trinitaria. ¿Cierto? Al pensar en personas, nosotros pensamos en individuos diferentes.
Por eso Él habla o vemos en su palabra que está compuesto por 3 personas. Nosotros cuando entendemos eso por esa palabra, captamos que son diferentes, que son 3 personas individuales, como nosotros podemos relacionarnos de esa manera igualmente. La persona de Sujay no es mi persona, ella es una persona y yo soy otra persona. Somos uno en Cristo, pero somos personas diferentes, y emplea esta palabra para poder dar a entender que son individuos diferentes. Durante siglos, las mayores mentes de la iglesia han estado esforzándose por resolver esto, intentando explicarlo, y no lo pudieron entender. No lo pudieron entender, nadie lo entiende. No hacían más de lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, de dar algún tipo de explicación acerca de esta doctrina. Dicen que Dios es uno, pero sin embargo, ese Dios que es uno, en su naturaleza más íntima, existe como 3 personas, como 3 individuos al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? La confesión de fe dice, en este ser divino e infinito hay 3 sustancias. Y esa palabra es importante. Substancias, está hablando de 3 individuos diferentes. El Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada una toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Es lo mismo decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu también es Dios. No 3 dioses, sino el mismo Dios en esencia. El mismo ser eterno. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo que dice exactamente Juan cuando él empieza su evangelio. Él dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. El Verbo es Dios, al igual que el Padre es Dios, y sin embargo no hay 2 dioses, hay una sola divinidad. Recuerda el versículo de Juan capítulo 10, versículo 30 que mencionamos hace un momento, cuando Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Escucha lo que dice William Hendrickson al respecto y que nos puede dar un poco más de luz. Él dice, nótese con cuánto cuidado se expresa aquí tanto la diversidad de las personas como la unidad de la esencia. Jesús dice, yo y el Padre. Por lo tanto, habla claramente de 2 personas, yo y el Padre. Y esta pluralidad se manifiesta también con el verbo en griego, en una palabra sola que dice, nosotros somos. Cuando él dice, yo y el Padre, uno somos, o sea, nosotros somos. Habla de pluralidad, pero también habla de diversidad. Estas 2 personas, sigue diciendo Hendrickson, nunca se convierten en una sola. Por esto, Jesús no dice, somos una persona, yo y el Padre somos una persona, sino que dice, somos una sustancia, está diciendo él. Yo y el Padre, uno somos de la misma sustancia. Aunque son 2 personas, las 2 son una sustancia o esencia. Así pues, en este pasaje Jesús afirma su igualdad completa con el Padre sin decir yo soy el Padre, sino yo y el Padre somos uno. La palabra Trinidad se utiliza como un esfuerzo para definir la plenitud de la deidad en términos de su unidad y diversidad. Esa palabra Trinidad, repito, se utiliza como un esfuerzo para nosotros para definir la plenitud de la deidad en términos de su unidad, o sea, de una misma esencia, y en términos de diversidad, que son 2 personas, o en este caso el Padre y el Hijo. Con respecto a la esencia, con respecto a lo que Cristo dice que nosotros somos uno, con respecto a la esencia o el ser, se afirma la unidad de la deidad. Son indivisibles, la unidad. Y con respecto a la persona, se expresa la diversidad de la deidad. ¿Está confuso? ¿O algo se puede? Con respecto a la esencia o el ser de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se afirma la unidad de la deidad. Ellos son uno en esencia, son uno como Dios. Y con respecto a la persona, cuando dice que son 3 personas, se expresa la diversidad de la deidad. Son uno en esencia, pero son 3 personas al mismo tiempo. No son 3 dioses, es un solo Dios
en tres personas. También encontramos que el apóstol Pablo dice, Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Aquí él está hablando que Cristo es Dios. Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. En Colosenses 2:9, Pablo dice, hablando de Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios al 100%, está diciendo Pablo aquí. Luego en Tito capítulo 2 versículo 13 se nos dice que debemos buscar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios, no solo el Padre es Dios, sino que el Hijo también es Dios. Pero no solo esto. No se puede leer los evangelios sin encontrar que se le asignan atributos también a Jesucristo que solamente se le ve o se le ascriben a la persona de Dios, a la persona del Padre. Por ejemplo, su eternidad. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo él. Juan capítulo 8, versículo 58. También está su santidad y su vida. Nuestro Señor dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Él no es creado, Él tiene vida en sí mismo. No es algo que Dios creó, como muchas herejías dicen. Para negar la deidad de Cristo, dicen que Cristo es un ser creado por el Padre y niegan su deidad. Pero Él no, Él dice que Él tiene vida en sí misma. Como el Padre también la tiene, yo también la tengo, dice Él. Y eso es un atributo de Dios solamente. ¿Qué más? También dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Miren esa deidad de Cristo. Tener potestad absoluta sobre todas las cosas. Y tener el poder dar vida. Y eso solo es cierto de Dios. Luego está su inmutabilidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable. Mateo 28:20. Su omnisciencia. Jesús lo sabe todo. Nada se le es escondido. Él sabía lo que había dentro de las personas y no necesitaba que nadie le dijera absolutamente nada de nadie. Juan 5:27. Él conocía los pensamientos de las personas también. Podía decir a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Juan 1:48. Él podía leer las imaginaciones y los pensamientos más profundos de todo hombre y de toda mujer. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas subsisten por Él. Él tiene derecho, dice, de juzgar. Juan capítulo 5, versículo 27. ¿Quién es el único que puede juzgar? Sino Dios. Y aquí dice en Juan 5 que Él tiene ese derecho de juzgar. Y Él será el juez también en el día de juicio. Podemos ver entonces que los atributos de la deidad y la divinidad se asignan libremente en la palabra de Dios a Jesucristo. De modo que decimos que el Padre es Dios y que el Hijo también es Dios. Sí, pero tenemos que decir también que el Espíritu Santo es Dios. ¿Recuerda las terribles palabras que empleó Pedro a Ananías y a Zafira? Él dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, dice él, sino a Dios. Le atribuyó al Espíritu la deidad que tiene el Padre y el Hijo. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Has estado mintiendo al Espíritu Santo, dijo. Al mentir al Espíritu Santo, has mentido a Dios. Luego se nos habla en el Nuevo Testamento de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nuestro Señor dijo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cristo está poniendo al Espíritu Santo en la posición de la deidad. Mateo 12:31. También está la fórmula bautismal que se le utiliza al final del Evangelio de Mateo, cuando dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así está. Mateo 28:19. Y la bendición apostólica también que nosotros encontramos en todas las cartas de los apóstoles. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comisión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esto es lo que leemos en casi todas las cartas de parte de los apóstoles. Como vemos entonces, hermanos, la Biblia afirma que el Espíritu Santo, de la misma forma que el Padre y el Hijo, también es Dios.
Hay quienes han intentado negar la doctrina de la Santísima Trinidad de la siguiente manera. Hay tres personas. Solo hay una persona, solo hay un único Dios, pero ese Dios puede revelarse de distintas formas, dicen ellos. Una vez se reveló como el Padre, en otras ocasiones se revela como el Hijo y en otras veces se revela como el Espíritu Santo. Intentan utilizar analogías humanas para ayudarnos a entender esto. Dicen ellos, por ejemplo, el mismo hombre puede ser un marido, puede ser un padre y puede ser un predicador, una misma persona en diferentes relaciones. Tratamos de quitar analogías, darle analogías a la Trinidad nuestras. Y esto no funciona, esto no es así. La Biblia rechaza todo eso. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son simples modos en los que Dios se manifiesta. No. Las personas se refieren unas a otras cuando hablan unas hacia otras, ¿verdad? Cuando yo hablo de ti conmigo, yo me refiero a ti como tú no siendo yo. Lo mismo Cristo habla de las otras personas de la Trinidad y se refirió a ellas no hablando de sí mismo, sino de las otras personas como parte de la Santísima Trinidad. Aún encontramos en las Escrituras que se nombran en las tres personas juntas. Por ejemplo, cuando la Virgen María recibió la anunciación del nacimiento del Hijo, se mencionaron las tres personas allí. Se mencionó el poder de Dios, se mencionó al Espíritu Santo y se mencionó al Hijo que debía nacer. En Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Y en 1 Juan, capítulo 15, versículo 26, lo vemos también. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Allí está hablando la conversación y nombra a las tres personas. Aquí el Hijo habla del Consolador, a quien el Padre va a enviar. En el Antiguo Testamento hay muchas enseñanzas acerca del Espíritu Santo y acerca del Hijo también. Pero no encontramos expuesta, hermanos, la doctrina de la Trinidad de una manera tan clara como en el Nuevo Testamento. Y obviamente no podía haber una doctrina completa y explícita de la Trinidad, ¿hasta cuándo? Hasta que viniera el Hijo y hasta que viniera el Espíritu Santo. Hasta que se encarnara Cristo y hasta que nos fuera enviado el Espíritu del Padre, no pudiéramos nosotros entender más acerca de la doctrina de la Trinidad. Fue solo entonces cuando los hombres y las mujeres pudieron recibir esta doctrina. Cuando Cristo se encarnó y cuando el Espíritu fue enviado. Y hasta ahora, como ya hemos visto, es una doctrina santa y misteriosa y es difícil de asimilar. Pero ¿dónde vemos esta doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento? En el Nuevo está clara, pero en el Antiguo Testamento, ¿dónde la podemos ver? ¿A alguien se le ocurre? ¿Algún pasaje que se acuerdan que se vea y que se refleja allí la Trinidad? ¿Suyay? El más conocido es en Génesis, cuando dice hagamos al hombre a nuestra semejanza. Perfecto. Allí vemos el plural, allí vemos una conversación de la Trinidad. Hagamos, hay una distinción allí de que uno está hablando y otro está escuchando. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A qué se debe esto? Y solo una explicación adecuada. Allí estaba la Trinidad, hablando. ¿Alguna otra? Hay un salmo de David que también dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate en tu trono, ¿no? Algo así dice un salmo, ¿no? Sí, podría ser. Ahí hablando acerca de dos señores, ¿no? Sí. ¿En qué otro lugar podemos ver la Trinidad, la manifestación de la Trinidad? Cuando el hombre hubo pecado, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Allí en Génesis 3:22, el hombre es como uno de nosotros, dice. Hablando en plural, hablando las tres personas allí, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no se alargue su mano y toma también del árbol de la vida y coma y viva por siempre. Es uno, el hombre es como uno de nosotros, conociendo así. ¿Alguna otra? ¿Se te viene en mente? ¿No? Allí en la Torre de Babel, donde está ese evento de la Torre de Babel, en Génesis 11:7, dice el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7 dice, ahora pues,
descendamos, dice, en plural, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Podemos ver aquí tan claramente una conversación, un debate, una relación comunicativa entre estas tres personas de la Trinidad, y da claramente el poder ver a una de ellas hablando con las otras. ¿Alguna otra? En los profetas, ¿no se ve allí en los profetas también? ¿Se acuerdan el profeta Isaías, cuando él tiene esa visión de Dios? Allí el Señor en su templo, en su trono, perdón. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice, en aquella gran visión que Isaías tuvo de Dios, dice así, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Así está hablando en plural nuevamente, la Trinidad, ¿quién irá por nosotros? Podemos ver cómo estos términos sugieren también la Trinidad. Luego podemos ver también tantas referencias que se hacen acerca de un tal ángel del pacto. Allí vemos la Trinidad, pero también podemos ver cómo se refiere al ángel del pacto, y la única conclusión posible es que ese ángel del pacto no es otra que el propio Señor Jesucristo. Él se reveló de esa forma. Él no es que se encarnó revelándose como el ángel de Jehová o el ángel del pacto cuando Él se revelaba, no, sino que Él fue una teofanía. Una teofanía significa una aparición o manifestación de Dios al hombre. Teo es Dios y fanía es una aparición. Fue una teofanía del Hijo de Dios, una aparición del Hijo como el ángel del pacto o el ángel de Jehová. Hemos dicho que en la enseñanza anterior que nadie puede ver a Dios. Cuando hablamos del Dios único, el Dios que vive en luz inaccesible, nadie puede ver a Dios, ¿verdad? Que todas las manifestaciones de Dios en el tiempo ha sido siempre el Hijo. Siempre ha sido el Hijo. Nunca ha sido el Padre. Siempre fue el Hijo, el ángel de Jehová o el ángel del pacto. A Abraham, el ángel de Jehová le dijo, escuchen lo que él le dijo, cuando se le aparece allí con aquellos otros dos, en Génesis 15 dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Se atribuyó a él mismo el nombre de Jehová. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Cuando Gedeón tuvo temor por haber visto al ángel de Jehová cara a cara, ¿qué dijo el ángel de Jehová a él? Jehová le dijo, paz a ti. Allí estaba el ángel de Jehová, la figura del Señor Jesucristo, diciendo acerca de sí mismo, Jehová le dijo, paz a ti mismo. Jueces 6:23. Y cuando el ángel de Jehová se le apareció a Manoa, el futuro padre de Sansón, él dijo, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y el que se había aparecido allí era el ángel de Jehová. Era una teofanía del Señor Jesucristo. Y así muchas veces podemos ver, hermanos, en el Antiguo Testamento la aparición de Cristo de esta manera. También tenemos la referencia del Espíritu Santo que se remonta al principio de Génesis. ¿Se acuerda cuando Dios estaba creando o antes de crear todas las cosas? ¿Qué dice? Se nos dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. La tercera persona de la Trinidad estaba allí haciendo una aparición. Fue el Espíritu el que capacitó también a los profetas para que éstos hablaran. El Espíritu en ellos. Fue el Espíritu el que vino a Besaleel y le capacitó para la completa obra de la construcción también del tabernáculo. En Éxodo capítulo 31, versículo 12 al 5 dice, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificios de piedra para engastarlas y en artificio de madera para trabajar con toda clase de labor. El Espíritu Santo vino sobre él y lo capacitó. De esta manera se puede ver también que hay una riqueza de enseñanza respecto a esta gran doctrina de la Santísima Trinidad, tanto en el Antiguo Testamento también como en el Nuevo Testamento. Aunque nosotros no la entendamos, hermanos, como hemos dicho, pero es algo que nosotros no lo podemos negar. No se puede negar esta doctrina, porque es claramente visible en las Escrituras. Y la única manera que yo puedo ver que nosotros podemos llegar a negar esta doctrina es torciendo las Escrituras. Es torciendo las Escrituras. Es negando la deidad del Hijo.
por ejemplo. Y por ende, de hecho, lo hicieron, diciendo que Jesús era una creación de Dios o un hombre con mucho poder de parte de Dios. O cuántas cosas más se han dicho de Cristo. ¿Se acuerdan cómo hemos revisado la historia de la iglesia? Allá por el pasado, cuando la iglesia tenía que levantarse contra herejía tras herejía, herejía tras herejía. La mayoritariamente de esas herejías era la negación del Hijo o quitarle la deidad del Hijo, que Cristo no era Dios. Y como no podemos negar al Padre, porque todos asumimos la existencia de un ser supremo, como no podemos negar al Padre, negamos al Hijo. ¿Y el Espíritu Santo? Dicen que el Espíritu Santo no es una persona, dicen que es una fuerza del Padre. Podemos negar la Trinidad, pero tenemos que torcer totalmente las Escrituras. Pero para esto hay que torcer las Escrituras. Los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen una Biblia donde ellos han quitado de las Escrituras todo lo que se refiere a Cristo como Dios. Ellos niegan la existencia de Dios, ellos no están dispuestos a admitir que Cristo es Dios. Y entonces en todo pasaje donde se aparece allí la manifestación o la declaración de Cristo como Dios, ellos quitaron eso. No sé cómo se leerá, tendrán que quitar pasajes enteros seguramente, no lo sé. Pero es difícil hacer eso. Y lo hicieron para que ellos puedan declarar su herejía en decir que Cristo no es Dios. Dios se revela en su palabra claramente como un solo Dios, en esencia conformado por tres personas indivisibles. Vamos a hacer una última pregunta. ¿Cuál es la relación entre estas tres personas? La respuesta en las Escrituras es que son coeternas. Ellas siempre han existido. Las tres siempre han existido. Ellas son coeternas, sin una subordinación como tal, tampoco. Cuando al Hijo se le llama el Hijo, no significa que con este nombre se le esté subordinando a Él a que sea menos que el Padre. No. El hecho de que Él sea su Hijo significa que Él es igual al Padre. Y los judíos entendieron esto cuando Él se hacía llamar el Hijo de Dios. Porque ellos entendían que a tal palo, tal astilla. El Padre era igual que el Hijo. Cuando tú veías a un hijo, se suponía que ese hijo era igual que el Padre. Y si Él decía que era el Hijo de Dios, Él se estaba diciendo que Él era igual a Dios. Que Él era Dios. O sea que la palabra hijo, lo que está significando que Él no es menos, sino que Él es igual al Padre. Él es la imagen misma de su sustancia, dice en Hebreos 1:3. No subordinado a Él o distinto a Él. Él es lo mismo que el Padre, al igual a aquel a quien es hijo. La Trinidad ha existido en la divinidad desde toda la eternidad. Ellos son coeternos los tres. El credo de Atanasio, ¿se acuerdan? Que lo hemos visto. El credo de Atanasio, con respecto a esto, da una definición perfecta. Él decía, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un Dios. El Padre es el Señor, el Hijo es el Señor y el Espíritu Santo es el Señor. Y sin embargo no hay tres señores, sino un solo Señor. Puesto que la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada persona por sí misma es Dios y Señor, la misma verdad nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. Recibían ataques en ese tiempo acerca de la Trinidad, acerca de la deidad de las tres personas de la Trinidad, y Anastasio con este credo lo deja, me parece a mí, absolutamente claro. Y por último tenemos lo que se llamó la Trinidad económica. ¿A qué se refiere esto? Es que se hace una división entre estas tres personas. Hay una manera de hacer una división entre estas tres personas, pero en efectos de la obra de la salvación. Esto es claro, ¿no? Hay como una especie de subyugación de las tres personas una a la otra en relación a la obra de la salvación. El Padre crea, el Padre elige, el Padre planeó la salvación, el Padre envió al Hijo para que efectuara esta salvación, el Hijo es quien la efectúa, el Padre y el Hijo son los que enviaron al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo luego venga y aplique esta salvación al pecador. Estas tres personas de la bendita y santísima Trinidad hicieron su obra de modo para nuestra salvación. Cada uno con su parte y su obra en la salvación. El Hijo se ha puesto a disposición del Padre.
en la obra de la salvación. Y el Espíritu se ha puesto a disposición al mismo tiempo del Padre y del Hijo. El Espíritu no habla de sí mismo, sino que testifica acerca del Hijo. El Hijo no habló tampoco acerca de sí mismo, sino que recibió sus palabras y sus obras del Padre, aunque Él era igual eternamente que el Padre. En un sentido, si bien podemos decir que fue el Padre el que envió al Hijo y el Hijo el que vino e hizo la obra y el Espíritu el que aplicó esa obra, al mismo tiempo debemos decir esto: Dios estaba en todo ello. Es Dios que estaba en toda la obra de la salvación. Dios estaba en Cristo, dijo Pablo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo. Era Dios. Había una especie de división en la labor, sí, pero sin embargo, una unidad en el propósito de la unidad en todo el desempeño del cometido. El doctor R.C. Sproul escribió lo siguiente acerca de la Trinidad. Miren qué interesante lo que él dice. La Trinidad no se refiere a las partes de Dios, ni siquiera a los roles de Dios. Él va aún mucho más allá. Las analogías humanas, como las de un hombre que es un padre, un hijo y un esposo al mismo tiempo, son insuficientes para reflejar el misterio de la naturaleza de Dios. La doctrina de la Trinidad no explica completamente el carácter misterioso de Dios. En realidad lo que hace, y escuchen hermanos, en realidad lo que hace es fijar los límites que no debemos nosotros trasponer. Sigue diciendo él, define los límites de nuestra especulación y nuestra reflexión finita. Nos ordena ser fieles a la revelación bíblica de que Dios es uno en un sentido y tres en otro sentido. Él está diciendo, nosotros no entendemos, no podemos explicarla como es. No llegamos hasta allí. Pero él dice, pero lo que se reveló está revelado para que nosotros hasta ahí lleguemos. Y no especulemos más de lo que la palabra dice. Es como un límite. Lo que conocemos que nos sirva como límite, porque es algo que no podemos entender. Y entonces no tratemos de hacerlo tampoco. Nos corresponde a nosotros, como humildes y pequeños hijos, recibir la verdad tal y como ha sido revelada y levantarnos en adoración ante Dios y en alabanza y en asombro cuando nosotros vamos descubriendo más acerca de esta doctrina. Y la última pregunta es, ¿y podemos como hijos experimentar la Trinidad en nuestras vidas? Esto es maravilloso. Podemos como hijos de Dios experimentar la Trinidad en nuestras vidas, como algo que podemos declararlo porque lo hemos experimentado y no solamente porque lo vemos en la palabra. Hermanos, claro que sí. Sí podemos decir juntamente con el apóstol Juan, como hijos que experimentamos la misma Trinidad en nosotros mismos, cuando él dijo en 1 Juan 4:14, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Nosotros podemos experimentar la obra del Espíritu Santo en nosotros, poder dar evidencia de nuestra salvación, el haber experimentado la misma Trinidad en nuestras vidas, en nosotros. A Cristo le hicieron la pregunta siguiente, Señor, ¿cómo es que tú te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. La presencia de Dios el Padre y de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo en el creyente. Vendremos y haremos morada en Él. Vendremos a Él. Y 2 versículos más adelante dijo, hablando ahora del Espíritu, porque él habló del Padre y del Hijo, ahora 2 versículos simplemente más adelante él dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Podemos experimentar al Espíritu guiándonos en nuestro camino de santidad, convenciéndonos de nuestro pecado, hermanos, día a día. ¿Quién es el que hace eso? ¿Eres tú mismo? Es el Espíritu de Dios. Y es evidente. Podemos experimentar la misma Trinidad en nosotros. Y escuchen esto. El amor de Dios
El amor de Dios el Hijo como nuestro Salvador, como aquel que murió en nuestro lugar, pagando la deuda por nuestros pecados, intercediendo a la diestra del Padre. Podemos experimentar eso. Podemos ver la guía de Dios, el Espíritu Santo, en nuestras vidas, santificándonos y consolándonos continuamente. Podemos experimentar eso. Y podemos tener la plena certidumbre de que ser escuchados por Dios el Padre en nuestras oraciones y recibir sus bendiciones. Si eres creyente, si Dios ha regenerado tu alma y Él ha venido a ti, como dice allí Cristo, y vendremos a Él y haremos morada en Él, tú debías haber experimentado esto. Dios te escucha, tú lo sabes. La santificación del Espíritu, tú eres consciente de eso. Tú y los que están a tu lado. Y tú puedes declarar que Dios ha enviado a Cristo a este mundo y ha muerto por tus pecados. Porque tú ahora tienes una relación con ese Cristo, con ese Dios que antes tú no la tenías. Y es solamente por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Cierto? Yo quería hacer en el final algunas preguntas, pero la hora se me fue, pero hemos podido tener un poco el movimiento en las mentes de ustedes cuando hemos hecho esas preguntas al principio, y estar considerando en el Antiguo Testamento la presencia de la Trinidad, ¿verdad? Esto es algo difícil de entender cada vez más. Y quizás podemos decir, bueno, con esto es suficiente, entender esto es suficiente y ya lo tenemos bien claro, pero no. Al leer las Escrituras y ver, y aún ver más cómo el mundo hoy en día no viene a reconocer a este único Dios vivo y verdadero y que tienen millones de ídolos, ahí es cuando más caemos en gratitud. Señor, gracias por haberte revelado como tú eres a nosotros. Gracias. Gracias porque ya no andamos nosotros tras esos ídolos que no existen, que son falsos, sino que ahora te servimos a ti, que eres el único Dios vivo y verdadero. Señor, gracias. Y que podamos crecer más en poder conocer más y que esto sea algo que nos lleve a relacionarnos mejor con nuestro Dios, sabiendo que Él es 3 personas y cada uno tiene una función, pero le debemos a Él, a ese único Dios, la misma fidelidad y la misma obediencia. Vamos a dar gracias al Señor.